les damos la bienvenida. Este sería el segundo audio ya que estamos haciendo sobre este panorama de la vida de Martí, que no es para nada la totalidad de lo que podría decirse, y yo creo que nunca lo lograríamos, porque, bueno, hablar de Martí es estar toda la vida estudiándolo y analizándolo. Pero bueno, hacer este esfuerzo de sacarlo un poco de su cima de mármol y traerlo hacia nosotros y conversar con él y quizás incluso darle un abrazo a sus poemas, a sus escritos, a todo lo que nos legó. Bueno, pues hay que aprovechar y hacerlo. No tenemos siempre la ocasión de estar todos juntos, pero estar aquí es un lujo siempre con ustedes y compartir sobre Martí, bueno, pues otro lujo más y mayor. Una de las cosas interesantes de estos audio chats es que son esfuerzos colectivos y aquí hay muchas personas que pueden aportar tanto con vivencias directas como con sus conocimientos, con sus reflexiones, con sus preguntas, con sus dudas. Así que, Patricia, vamos a hacer un tremendo audio chat. Estoy en contacto ahora con Yusuam. Dice que a lo mejor va a tratar de conectarse un ratico para saludarnos, pero que comencemos nosotros. Así que adelante. Bienvenidos a este segundo audio chat del Frente Revolucionario por Cuba en las redes sociodigitales, para acercarnos nuevamente a nuestro héroe nacional José Martí, que como ya hemos dicho aquí anteriormente, es nuestro héroe nacional, nuestra figura cimera de la historia y de las letras de Cuba, que también lo es de América Latina, y que también hemos creído necesario justo rendirle este tributo, que es el que le debemos siempre. Este año hemos previsto desarrollar una serie de encuentros aquí, de conversatorios a lo largo de los próximos meses y hasta enero de 2025 en conmemoración del 130 aniversario de su desaparición física en Dos Ríos. Queremos rendir homenaje al pensador, al periodista, al traductor, poeta y cronista de magnitud sin par, al diplomático y hombre de acción, cuya ética y pensamiento anticolonialista y antiimperialista han irrigado la historia del quehacer liberador de los hombres y mujeres de este espacio que él mismo definió como nuestra América. Continuamos entonces hoy con una segunda parte que ya nos lleva a hablar de su trayectoria después de su estancia, su primer exilio en España. Esta segunda parte ya viene entonces a abordar de la vida de Martí, de su obra, que corresponde a su primer exilio, segundo exilio y su presencia en el continente americano, así como su estancia prolongada de casi 15 años en los Estados Unidos. Reitero que lo esencial para nosotros es dar a conocer a Martí, revelarlo, acercarlo a quienes lo han leído o conocido menos, sacarle el polvo del olvido a algunos de sus escritos y ampliar nuestros conocimientos sobre la trascendencia y el alcance de su legado. Entonces, bueno, les propongo comenzar con lo que fue su llegada a las tierras de América, a México primero, a Guatemala después, la defensa del indio, la lucha de Martí contra el caudillismo, su presencia en Venezuela, su lucha contra la subestimación histórica imperante y su larga estancia en los Estados Unidos. Evidentemente, ya aquí en este último trozo abordaríamos su antiimperialismo, la manera en que Martí se alzó contra el imperialismo y los dictados de Blaine, y hablar un poco también sobre nuestra América y el poder de las palabras. Yo voy a hablar un poco sobre esta estancia de Martí en México primero y en Guatemala después. Quisiera recordar que los cambios de espacio que Martí efectuó desde su juventud y hasta su muerte condicionaron su pensamiento y su filiación continental, así como su universalidad, de la cual ya hemos conversado aquí, pero siempre es bueno recordarlo. A este respecto, se podrá tomar en cuenta que Martí es el cubano sin patria, en este momento en que llega a México. Bueno, esto también lo reflejó más tarde en sus versos sencillos: yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo. Y que al viajar a las repúblicas latinoamericanas, que es desde el 75 hasta el 81, Martí se apropia de todo este espacio americano que conoce, que palpa de cerca, se contagia con su naturaleza y en México se siente americano, mexicano. Hay una frase en una de sus cartas que dice: oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan. Oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Esto es algo que podemos encontrar en esta parte de su obra en México. Ya el resto de América, después de esta primera etapa, le parecerá cosa propia. En Guatemala escribe su amor por estas tierras y dice algo como: estos son mis aires y mis pueblos, y funda la revista guatemalteca. En Venezuela, más tarde, y de esto nos va a hablar Maygualida, funda la revista venezolana y utiliza el nosotros y se proclama hijo de América.
De esta apropiación se deriva en Martí la idea de patria, la patria nacional, la patria continental y la patria humanidad, sus tres patrias, como se suele decir, que al mismo tiempo rechazan la patria chica, este espíritu de aldea del que habla en los inicios de nuestra América, se va siempre a lo local, pero también se va a lo universal en la obra de Martí. Hay que pensar que cuando Martí llega a esta tierra continental, es la primera vez que llega al continente americano, es decir, vivía en Cuba y salió hacia España y de ahí llega a México, es la primera vez que pisa el continente americano. En febrero del año 1875 salió clandestinamente, esto hay que recordarlo, de España, pasó por París y allí conoció a Víctor Hugo gracias a su amigo Augusto Vaquerí y estuvo también muy brevemente en ciudades europeas. Embarcó desde Le Havre, pasó por Southampton y en dirección de Nueva York para ir luego rumbo a México. Al fin pudo allí reunirse con su familia, que hacía muchísimos años que no había visto, y en este país adquirió amistades profundas, entrañables, como la de Manuel Mercado, a quien, como sabemos, dedica su última carta que se conoce como su testamento político. Con este viaje se inició entonces la etapa de un trayecto fundamental para su obra, para su pensamiento, para su conocimiento del continente americano. Y este recorrido lo va a conducir más tarde al conocimiento profundo también del hombre latinoamericano en su entorno natural y social. Martí llega a México en el momento en que se encontraba en el poder el reformista Lerdo de Tejada, que sucedió a Benito Juárez y donde trabajó también por primera vez, fue también en México, como periodista en la revista Universal y en el Federalista. Esto es importantísimo recordarlo porque, bueno, eh, son muchos los textos que hay en esta época que son de un valor enorme. Allí vivió también fugazmente el acceso al poder mediante un golpe de Estado del dictador Porfirio Díaz. Sabemos que Porfirio Díaz desde noviembre del 76 estuvo en el poder y seguidamente modificó la Constitución, es una de las causas de la salida de Martí del país y que desgraciadamente se mantuvo en el poder hasta el año 1910, que fue lo que dio lugar a la conocida Revolución Mexicana. Yo quería hacer un paréntesis aquí, porque bueno, hablar de Martí es hablar también de su poesía, y es cierto que la poesía martiana que más se suele citar, que más se suele recordar, es la poesía que escribe en los Estados Unidos, es decir, me refiero aquí a los versos sencillos, a su Ismaelillo, y los versos libres. Y bueno, hay un libro que salió no hace muchos años que se llama José Martí sin Amores, que se refiere única y exclusivamente a la poesía que publicó Martí en México, perdón. Y es curioso bueno, que son poemas que casi todos tienen una visión sobre lo que es el amor carnal, el amor a la mujer, el amor a la familia. Quería simplemente hacer un pequeño foco sobre un poema que escribe Martí, que es poco conocido, a raíz de la muerte de la hermana, porque en el momento en que él está haciendo la travesía hacia Nueva York y después, perdón, hacia México, pues ahí muere su hermana y ese momento es un momento muy amargo para Martí. Esto lo lleva a escribir un poema filial sobre esta hermana Ana, que era su preferida. Me llamó la atención este poema que conozco poco, la verdad, lo puedo decir. Martí se asoma por primera vez en este poema a lo sobrenatural. Dice, es hora de pensar, pensar espanta cuando se tiene el hambre en la garganta. Ellos la oyen gemir, hablando de sus padres, con ese extraño oído paternal que oye y escucha más allá de las tierras del engaño, donde el espíritu con el cuerpo lucha. Ellos la ven de la apartada huesa, alzarse blanca, embellecer la vida, y sienten el instante que los besa y en que su corazón está dormida. Bueno, es un poema muy hermoso, que es mucho más largo, no voy a decir la totalidad. Se llama Mis padres duermen. Es un poema que aparece en este libro, Sin Amores, Poesía en México, es una compilación y prólogo de Alfonso Herrera Frangiuti. Hay que recordar que México es uno de los países donde más se le ha publicado, donde más se le ha estudiado, donde tuvo amigos extrañables como, bien lo decía, Alfonso Reyes, Manuel Mercado, y bueno, donde recibe realmente esta revelación telúrica de lo que era la América continental. Martí estaba muy enfrascado en la lucha contra el poder español, pero no es menos cierto que una vez que llega al continente americano se encuentra con una realidad muy diferente. Y es precisamente desde su estancia en México que empieza a darse cuenta de lo que está sucediendo.
se da cuenta también de los cambios que están ocurriendo en México a raíz de esta llegada del dictador Porfirio Díaz al gobierno y cómo ya la presencia de Estados Unidos se hace ya presente y peligrosa. Él dice algo así como, por el norte un vecino avieso se acerca. Es decir, que ya él percibe desde esta primera estancia en México este peligro que va acercándose no solamente a México, sino al resto de los países de América. Y esto es una idea que va madurando, que va progresivamente observando él a su paso por el continente, pero que tiene etapas, es decir, él primero va a madurar otros aspectos de su pensamiento antes de llegar a este pensamiento contundente antiimperialista que encontramos un poco más allá en las décadas siguientes, que es después de la presencia en Venezuela. Yo pienso que es importante también hablar de la presencia de Martí en Guatemala porque al salir de México, él decide instalarse en un país de América Latina, regresa por una segunda vez a Cuba, es decir, un segundo exilio, tiene que volver a España y regresar por fin a América Latina nuevamente y pues decide instalarse en Guatemala. Hay una etapa aquí que es realmente muy, pero muy, muy, muy rica en información que no podemos abarcar en este audio chat. Después de su presencia en México, él tiene esta suerte de visión telúrica, este deseo de defender a nuestra América por el conocimiento que adquiere precisamente en tierras nuestraamericanas, lo voy a decir así. Bueno, pues ya en Guatemala esta visión se prolonga y se acentúa y aquí se incorporan ideas nuevas, por ejemplo, la idea de y la necesidad de educar al indio del peligro del expansionismo de los Estados Unidos que ya le viene de este periodo reformista que él vive en México. Y en este país comprendió también las dificultades que afrontaban las antiguas colonias de España a la hora de asumir un poder democrático. Es decir, que la colonia se mantuvo en la República, se prolongó en la República y a esta situación asiste Martí y a partir de aquí trata de buscar soluciones. Él escribe ensayos que son de gran calibre como Los Códigos Nuevos, Guatemala, y también escribe teatro. En el caso de México, Amor con Amor se paga, y en el caso de esta presencia en Guatemala, escribe su drama indio, que les invito a leer si no lo han hecho, Patria y Libertad, donde realmente se muestran todos los arquetipos de la historia de América con su suma de héroes y de antihéroes. Y esto va mostrando ya la progresiva toma de conciencia de la idea de nuestra América, su constante preocupación por el hombre autóctono americano que se va a consolidar evidentemente mucho más después con su presencia en la Venezuela del dictador Guzmán Blanco en el año 1881 y con su posterior experiencia estadounidense que fue mucho más prolongada. Martí decide ir a residir a un país de Latinoamérica, como bien decía, y actuar desde allí por la libertad de Cuba y así comenzó esta segunda etapa de su vida, de su obra también. Hay que decir que antes de salir de México visita la península de Yucatán, es decir, la zona de Mérida, de Chichen Itza. Descubre allí también muchas cosas interesantes sobre la vida de nuestra civilización precolombina maya. Desde que somos pequeños nos enseñan a conocer esta obra magnífica que es la Edad de Oro, que también es para nosotros adultos. Si hablamos de las ruinas indias, por ejemplo, que aparece en este libro maravilloso, bueno, pues podemos pensar que viene también de esta experiencia en México. Durante su presencia en Guatemala, hay que decir que Martí tiene una etapa en que apoya las reformas liberales de Justo Rufino Barrios, aplaude los cambios legislativos que realiza este gobierno, a la modernización también que había de cierta manera conocido Guatemala gracias al establecimiento de la libertad de prensa, la libertad de culto, la institución del matrimonio civil, la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. También este nuevo gobierno amplía las redes de carreteras, las vías férreas, los puertos, el telégrafo, anula las prerrogativas de las que gozaba la Iglesia Católica, esto es algo completamente novedoso, se suprimen los diezmos, se expropian las grandes extensiones de tierra que tenía la Iglesia, también fue abolido su total control sobre la educación, es decir, que esto es algo que Martí nunca había conocido en tierras de América y esto realmente lo aplaude en un inicio. Hay cambios económicos que Martí nota y que aplaude igualmente, como por ejemplo los cambios que hay desde el punto de vista de las plantaciones. La economía en ese momento se basaba esencialmente en el cultivo del café y bueno, él estudia todas estas situaciones económicas, políticas, sociales y bueno, pues se entusiasma con esta nueva república que él descubre a su llegada
a Guatemala. Yo les aconsejo, yo hablaba la vez anterior de esta parte juvenil jocosa que encontramos en la obra de Martí, que se lean ese diario de Izábal Azacapa, que es una delicia de escritura en la obra de Martí, donde descubrimos un Martí que le escribe a su amigo Fermín Valdés Domínguez todas esas experiencias de viaje que lo llevan desde México hacia ese nuevo país. Hay que decir que, bueno, Cuba permanecía aún bajo el dominio español y bajo la esclavitud. Por lo tanto, llegar a un país que tenía estos cambios tan sustanciales, bueno, para Martí esto es una cosa deslumbrante. Sin embargo, poco a poco, esta admiración de Martí va apagándose, a pesar de que, bueno, allí se revela de inmediato con sus trabajos periodísticos, con su actividad literaria y pedagógica. Martí da clases en la escuela normal que dirige otro cubano, José María Izaguirre, y también da clases en la Universidad de Guatemala. Allí enseña la literatura, la historia, la filosofía. Pero bueno, poco a poco Martí se da cuenta de que sus ideas van molestando, sus ideas van separándose un poco de los intereses de esa clase política que también era un poco una clase acomodada. Y es allí donde dice una de sus frases más conocidas, que es: el primer deber de un hombre de estos días es ser un hombre de su tiempo, no aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. Esto se lo escribe en carta a uno de sus amigos, Joaquín Macal, y en los Códigos Nuevos, que fue un texto publicado como el anterior en el periódico El Progreso, dice: toda obra nuestra de nuestra América robusta tendrá pues inevitablemente el sello de la civilización conquistadora, pero la mejorará, adelantará y asombrará con la energía y creador empuje de un pueblo en esencia distinto, superior en nobles ambiciones, y si herido, no muerto, ya revive. Martí reitera en varios de sus escritos de esta época de Guatemala y México su renuncia a este referente primigenio de la cultura colonizadora española a poco de su llegada al continente americano. Y bueno, como decía, emplea también por primera vez el sintagma Nuestra América, que ya había utilizado en México, lo vuelve a utilizar aquí en Guatemala y dice algo como: al fin se es americano en América. Sin embargo, bueno, esta posición, esta postura va cambiando poco a poco. Martí reflexiona muchísimo en este momento también sobre la situación social de los indios. En su ensayo Guatemala, por ejemplo, que es publicado primero en México y después en Guatemala en el año 1913, es decir, bastante tardío si pensamos en el año de su escritura, Martí propone muchas cosas novedosas, como ofrecer a los jóvenes americanos una educación americana y, en primer lugar, la educación de los indios. Y esto ya va molestando, va siendo algo que no se acepta en los círculos más cercanos al poder. Hay un amigo suyo, el director del periódico El Progreso, que le hace una pequeña observación en uno de sus periódicos, en un número de su diario, donde le aconseja calmar el entusiasmo y ardor de su ensayo Guatemala, y este hecho provoca una respuesta de Martí, que es una carta que yo pienso que todos debemos conocer y leer. Es una carta que se conoció bastante tarde, vamos a decir, entre las obras de Martí, como bien lo dice Alejo Carpentier, pero que es una, para mí, de sus obras maestras realmente. Uno de los grandes antecedentes de nuestra América, de Madre América, de sus discursos más célebres, que es la carta a Valero Puyol del 27 de noviembre de 1877. Martí tiene una respuesta a este amigo, donde le dice, un amigo que era mayor que él de edad, Martí era un hombre muy joven, y él dice algo así como: canté la Guatemala laboriosa, alba de limpieza, virgen robustísima, pletórica de gérmenes. Canté una estrofa del canto americano que es preciso que se entone como gran canto patriótico desde el brillante México hasta el altivo Chile. Les hablo de lo que hablo siempre, de este gigante desconocido, de estas tierras que balbucean, de nuestra América fabulosa. Yo nací en Cuba y estaré en tierra de Cuba aun cuando pise los no domados llanos del Arauco. El alma de Bolívar nos alienta, el pensamiento americano me transporta. Me irrita que no sean de pronto. Temo que no se quiera llegar. Rencillas personales, fronteras imposibles, mezquinas divisiones. ¿Cómo han de resistir cuando esté bien compacto y enérgico a un concierto de voces amorosas que proclamen la unidad americana, ensalzando a la trabajadora Guatemala y excitándola a su auge y poderío? ¿Habré obrado contra ella? Rogando a una hermana que sea próspera, ¿habré obrado mal, en mal de la familia?
impacientándome porque no se consigue pronto este fin gloriosísimo. Con moderada impaciencia, ¿qué falta podrá echarme en cara mi gran madre América? Para ella trabajo, de ella espero mi aplauso o mi censura. Bueno, estos postulados son del año 1877 y para mí, bueno, para muchas personas y muchos estudiosos de Martí son el presente más preciso de lo que más tarde se convertirá en el concepto martiano de nuestra América, desarrollado, como bien decía, en Madre América y en su ensayo cenital homónimo, que es Nuestra América, donde, bueno, se inspira de casi todos los grandes pensadores latinoamericanos, que son, bueno, Francisco Bilbao, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances y también el gran Simón Bolívar. Bueno, no quiero extenderme más, voy a dejarle la palabra a los compañeros, si alguien quiere intervenir aquí. Creo que Lucy nos quiere hablar algo sobre la defensa del indio de nuestra América antes de llegar a la parte de Venezuela, que te vamos a dejar a ti, Maigua, porque sabemos que tú nos quieres hablar de tu tierra y de la presencia de Martí. Voy a hablar aparte de la defensa del indio. De Sí, adelante. 1875 a 1878, Martí se ve inmerso en el área de la América cobriza. Durante estos años, dado el círculo de sus relaciones sociales, Martí será un observador distante en el que predominará una visión intelectual e impresionista de la masa indígena. Considera, sin embargo, que ya es hora de que cambie el lugar que se le ha atribuido desde la conquista europea y afirma, desde estas fechas, que mientras el indio no se levante y eche a andar, la América toda continuará paralizada. A finales de 1877, Martí viaja de Guatemala a México para contraer matrimonio con su compatriota Carmen Sayas Bazán, a quien había conocido durante su estancia en 1876, justo antes de su regreso a la ciudad guatemalteca. Expresa en una carta a su amigo Manuel Mercado su inquietud por uno de los párrafos que más cuidado merece en la publicación de su ensayo, Guatemala, de la cual Mercado es el encargado. Ahí le envío el resto del libro. Corríjamelo con cuidado y adivine lo que no entienda. ¿Qué ¿Qué usted sabe sabe de de eso? eso? ¿Qué usted sabe de eso? Cuídeme el párrafo de los pobres indios. En menos de un año, si tenemos en cuenta las primeras impresiones de Martí en su diario de Izabal a Zacapa, Martí, quien venía de una tierra donde no había ya indios, pasó de ser el observador de su realidad a convertirse en el intelectual que más exaltó y defendió su glorioso pasado. Supo atraer la atención sobre la suerte reservada a estas poblaciones autóctonas y subrayó la importancia de educar a la raza olvidada y sin ventura, que más que otra alguna reclama cuidados, a la que se considerará más tarde como únicos habitantes legítimos del continente. En poco tiempo y no sin dificultad se esforzó en comprender y enaltecer. Martí colaboró en la revista de la Universidad de Guatemala, disculpa. Fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Literaria El Porvenir y su figura fue ganando en reconocimiento e importancia. A petición del gobierno y con motivos de los festejos de la independencia de ese país, escribió en solo 5 días una obra dramática en 2 actos, Patria y Libertad, obra alegórica sobre la época colonial, donde expresa por boca de sus personajes una profunda denuncia al genocidio indígena en tierras de América. En ella se evoca el pasado con nostalgia y se esbozan soluciones para el futuro de la patria, donde los indios se liberaran del lastre colonial y religioso que han arrastrado desde siglos.
sus personajes femeninos, Juana e Indiana, pero y el mestizo Martino, se sitúan en el lado opuesto del de los héroes impuesto por la historia oficial española. Estos se inspiran más bien en el ejemplo de Atuey, de Anacaona o Cautemoc, mártires de la epopeya continental, para denunciar la opresión en que vivían los indios conquistados y los criollos sometidos al poder real. También se interesó Martí por la originalidad del arte indígena desde su estancia en México y más tarde por el gusto de su ornamentación y su poesía, a la vez que criticó severamente a aquellos que con la conquista y colonización interrumpieron el avance de estas poblaciones autóctonas, cometiendo con ello un gesto irreversible y un gran crimen contra la humanidad. Pero tampoco la República facilitó, aunque esto Martín no lo constató de inmediato, a ninguno de ellos la posibilidad de desarrollarse, privándolos de la posibilidad de participar en su propia historia e impidiendo con ello su marcha hacia el futuro de su país y de América. La estancia en Guatemala de Martí fue entonces un periodo de aprendizaje. El cubano depositó toda su fe en el futuro de ese país y de América, gracias a la acción que se llevaría adelante en pos de la integración de los indios en el necesario avance hacia el progreso. Ellos son hoy la rémora, mañana la gran masa que peleará la juvenil nación, pero luego comprendió que el gobierno que con tanta benevolencia lo había acogido y en el cual había depositado todas sus esperanzas, encauzaba sus reformas favoreciendo a toda la clase dominante de propietarios criollos. El indio, por su parte, seguía en su degradante posición servil a la que había sido sometido durante siglos. Muchas gracias, querida Lucy. Esta parte de su estancia en Guatemala es compleja. Hay una maduración aquí que no es fácil de aprender y es por eso que, bueno, hemos sido un poquito escolares aquí, pero es importante que se oiga, que se escuche, porque es una parte de su vida que hay que analizar con detenimiento, la verdad. Bueno, Ana, si nos estás escuchando, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Luz. Estoy aquí. Hola, Ana. Hola. Si quieres te presentas. Bueno, yo soy Ana Kratova, soy de Serbia y soy traductora de los versos libres de José Martí y ahora estoy preparando sus aforismos en serbio. Muchísimas gracias. Antes de empezar mi corta exposición, quiero agradecerte a ti, Patricia, y a José Antonio por invitarme en este programa. Y quiero Siempre eres saludar a mis bienvenida. amigos. Gracias. Quiero saludar a mis amigos de Serbia, Zorica y Sveto Dobrijević, Katarina Kuzmanović y Uroš Vitić. Y un saludo especial al Walter Percelo de Italia. Bueno, hablando de José Martí, ya todos estamos conscientes que él es una leyenda por la grandeza y belleza de su carácter y espíritu. Ustedes ya hablaron mucho de su vida. Yo no soy especialista por esta parte. Solo les voy a decir cómo yo percibo su pensamiento y su persona. Su pensamiento permanece y inhala esperanza que la justicia un día vencerá. Aquí la gente dice que un árbol que se dobla sobrevive y otro que resiste termina roto. Lo que me pregunto yo es que si pueden destruir la selva entera, si todo el mundo se junta, entonces creo que puede resistir.
La realización de una utopía sí es imposible, pero llegar a algo cercano, si todos nos juntamos, entonces eso sí se puede conseguir. ¿Y para qué vive un hombre si no lucha por lo mejor, por lo más justo y más bello? Creo que debemos demostrar que somos más valiosos que los animales, que tenemos sueños y aspiraciones y no solo impulsos. Todo el mundo tiene derecho a vivir libre y seguro, que trabaja y sea creador de su tiempo libre, que cultive su tradición, su familia, su identidad. Por lo tanto, cualquier introducción de sanciones contra alguien debe ser condenado. Les invito a todos que representemos a una gran selva rebelde y revolucionaria que va a conseguir el sueño de José Martí, sueño que van a vivir todos los pueblos del mundo. Porque considero que es importante divulgar ese pensamiento para despertar el espíritu de todos los pueblos del tercer mundo. Y por lo tanto, aquí en Serbia hemos empezado a traducir e imprimir sus obras. Ya Patricia ha mencionado su vida en Guatemala y allí es donde apareció su poema La Niña de Guatemala. Y es el primer poema que yo he escuchado. La tradujo nuestro Ljuba Aristanović, traductor de versos sencillos. Y en este momento, cuando lo escuché, me llegó el deseo de dedicarme a la traducción de poesía y empecé a traducir versos libres. Ya he mencionado que traduje sus aforismos y los esperamos en Feria de Libros este año en Belgrado, en el mes de octubre. Y terminaré mi exposición con algunos de esos aforismos en español, claro. El alma del hombre, como el cielo en el agua del mar, se refleja siempre en su obra. Quien que tiene alas las deja caer en tierra. Cuánta fortuna es vivir en tiempos grandes y cuánta desdicha ser grande en tiempos pequeños. La vida es inspiración, la vida es fraternidad, la vida es estímulo, la vida es virtud. No se hacen versos para que se parezcan a los de otros, se hacen porque se enciende en el poeta una llama de fulgor espléndido, un enardecido con su calor. Allá brota en rimas en tanto que de su alma brota amor. Quien bien vela, todo se le revela. La tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en algunas de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes. No son inútiles la verdad y la ternura. Oh, qué dolor ver claramente en las entrañas de los siglos futuros y vivir enclavado en su siglo. Duša čoveka, kao nebo u morskoj vodi, uvek se ogleda u njegovim delima. Poljoprivredni proizvodi imaju manji ili veći prinos i cenu, ali uvek se koriste, a zemlja, njihova pokretna sila, nikada se ne umara. Ko više zna, više vredi, znati znači imati. Novac se topi, znanje ne. Kakva je blagodet živjeti u slavnim vremenima, a kakvo stradalništvo biti veliki u nedozrelo doba. Etc. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un lujo oír a Martí en otras lenguas y qué necesidad hay de que se le traduzca, de que se le conozca. En el caso de Francia, bueno, ojalá pudiéramos tener algún día aquí en el audiochat a dos grandes del estudio de la obra de Martí, como Jan Lamore, que también ha hecho algunas traducciones de sus versos que están en francés y son una delicia, y a Paul Estrade, que bueno, ha hecho una obra grandiosa también sobre todo el pensamiento de Martí. Muchísimas gracias, Ana, y que sigamos traduciendo y dando a conocer a Martí por todas las vías posibles. Claro.
¿Alguien Hasta más desea luego. intervenir? Hasta luego, gracias. Y te quedas con nosotros, por supuesto. Claro. Quiero comenzar que fue fascinante escuchar a Martí en un idioma tan lejano al nuestro. Gracias a la compañera. Vamos bajando desde México, pasamos por Guatemala y llegamos por fin a Venezuela, que más o menos, bueno, vamos tratando de hacer con Martí el mismo recorrido que él hizo por el continente antes de llegar a lo que él llamó las entrañas del monstruo. Maigualida, si estás con nosotros y nos escucha, te damos la palabra. Bueno, que decía que después de esas palabras en Serbia, ahora volvemos al castellano, ¿verdad? Y vamos a imaginarnos ese recorrido que hizo Martí en barco, desde Guatemala para llegar hasta el puerto de La Guaira. En la ciudad de La Guaira, nuestro Martí sale vía hacia Caracas por una carretera realmente increíble, porque hace un recorrido subiendo casi hasta 1200 metros del nivel del mar para después volver a bajar hacia los valles del Caracas a 1000 metros del nivel del mar. Por una carretera de una naturaleza en esa época, bueno, casi selvática, o sea, casi no selvática porque estábamos muy cerca del mar y tiene algo de árido, pero el que conoce actualmente a Venezuela y que sabe cómo pasar desde La Guaira hasta Caracas, ahora se pasa por carro, imaginarnos ese gran hombre que es José Martín, hacer ese recorrido para llegar sin, como él mismo lo refleja en 3 euros, para llegar sin quitarse el polvo del camino. Llega a la Plaza Bolívar, que es la actual Plaza Bolívar, que aquellos también que conocen Caracas podrán ver, y ahí encontramos a la inspiración que posteriormente va a desarrollar José Martí con todas sus obras sobre nuestra América. Bueno, la estadía de Martí en Venezuela y precisamente en Caracas fue muy corta, fueron 6 meses, pero durante esos 6 meses él logró elaborar, él llegó en enero de 1981, él logró elaborar un trabajo docente porque se dedicó a charlas, conferencias, dictó cursos, incluso dio cursos de francés y de oratoria antes de publicar la revista venezolana. Esa es la revista o el acto por el cual se le conoce más en Venezuela y también en el mundo, porque fue una revista en la cual él convocó a muchos grandes intelectuales de la época venezolana, como fueron Lisandro Alvarado, César Sumeta. Perdón, es que es difícil hablar y mantener todo. Nicanor Bolet Peraza, José Gil Fortuna, Rufino Blanco Fubona y Gonzalo Picón Febre. Todos grandes intelectuales venezolanos que se reunieron alrededor de José Martí, quien con su personalidad pues logró generar un sentimiento de, vamos a decir así, de fuerza, de vitalidad para la construcción de un pensamiento que después lo veremos desarrollado por Martí. También Martí en Venezuela es conocido por su gran discurso pronunciado en el Club de Comercio el 21 de marzo, en donde expresó: vengo a ofrecer triste y dignamente mi servicio a los hombres, a poner hombro en la obra. Ahí vemos a ese Martí que siempre después nos los hizo recalcar y nos decía, hacer es la mejor manera de decir. Y entonces crea esa revista venezolana en la cual trata de demostrar a través de las letras, a través de los escritos y la invitación de todos estos intelectuales venezolanos, hacer visible la historia, la poesía, el arte, las costumbres, las tradiciones e incluso la economía o la industria venezolana que se comenzaba a hacer.
Es decir, él realmente desarrolló una labor como ninguno otro desarrolló de los visitantes que hicieron en Venezuela, desarrolló. También quisiera decirles que, perdonen un poquito, pero tengo que utilizar el libro. También, vamos a decir así, bueno, Martín en esos menos de 4 meses hace esa revista que fue fundamental para dar a conocer su pensamiento y el pensamiento de los autores que les señalé, y que de alguna manera permitió, vamos a decir así, en la definición de sus propósitos, mostrar qué era lo que realmente ya él comenzaba a pensar. Él dice: la revista venezolana sale a la luz, nace del afecto vehemente que su autor inspira el pueblo en que la crea. Va encaminada a levantar su fama, publicar su hermosura y promover sus beneficios. No hace profesión de fe, sino de amor. No se anuncia tampoco bulliciosamente. Hacer es la mejor manera de decir. Así son las referencias sobre esta revista que él fundó. De igual manera, en esta revista, esta publicación pues tuvo mucha receptividad y resonancia en toda Caracas e incluso fuera de Caracas, y permitió, vamos a decir así, expresar un pensamiento que él consideraba fundamental, que era ese binomio de el individuo y la colectividad. Bueno, él en ese sentimiento de creación o de ese binomio individualidad y colectividad, él desarrolla aún más ese sentimiento de que la verdad se encuentra básicamente en esos fueros de acto y de lucha, en los impulsos de producir, en la práctica histórica de la naturaleza y de la sociedad. Martín nos permite ratificar, por decirlo así, que es más importante el amor que la fe, vamos a decir así. Él dice que es necesario esa tendencia unitaria de las fuerzas sociales y que es necesario no dejarlas dispersar. Para mí, él comienza ya a desarrollar sus conceptos de unidad para nuestra América. Luego, en la segunda revista, en la segunda edición, perdón, de la revista, se lo dedica a Miguel Peña y habla de otro hombre, que es un hombre para él de espada y pluma, donde se pondera el tributo al héroe, al fundador de los pueblos, exalta el patriotismo, la astucia y el corazón americano de Páez, que fue un gran miembro de la guerra de independencia venezolana. Estamos hablando de personajes que, en el caso de Páez, después él hace una observación de otro intelectual venezolano, Aristides Rojas, el cual se había ocupado sobre las muestras de un ensayo del diccionario de vocablos indígenas, siguiendo con esa idea que ya había nacido en México y en Guatemala de profundizar su conocimiento sobre los mayas, los quipus, los quechuas, los aztecas, los tupí, los mixcás, los guaraní, los cumanagotos, los siboneyes. Y ahí entabla una relación de intercambio con estos intelectuales para profundizar su sentimiento o su pensamiento sobre la lucha de los pueblos originarios o indígenas, como se decía en esa época. También él comenta en esa segunda edición
las obras de Eduardo Blanco, Venezuela Heroica, en la cual él nos dice, cuando se deja este libro de la mano, parece que se ha ganado una batalla. Eran intelectuales que habían desarrollado todo un pensamiento sobre esa Venezuela después de la lucha independentista y que Martí comienza a conocerlas pues de mano directamente de los intelectuales y se nutre con todos esos elementos para seguir su pensamiento y su reflexión que después conoceremos con mayor profundidad, como lo han dicho aquí tanto Patricia como las otras compañeras. Él también con esta revista nos dice, la revista venezolana, como lo llamó, era un modelo de expresión artística y de muestra indudable de la literatura continental que Martín instaura, ¿verdad? Y manifiesta en ella su gratitud por el tiempo y el conocimiento que adquiere en sus viajes por el continente. Luego podemos agregar en esta parte, para pasar a otra, que Martí también en la revista muestra o nos presenta la actualidad de la Venezuela de aquella época. Es cierto que en ese momento existía un gobierno dictatorial, pero de un hombre liberal, como fue Antonio Guzmán Blanco, quien instauró la educación obligatoria, la reforma universitaria y tomó muchas de los avances de la modernidad de las ciudades, pero también en su periodo él persiguió a muchísimos intelectuales y a otras personas que se oponían a ese régimen dictatorial. Él nos dice en la revista, en un momento, él dice que era necesario apartar todo lo que estorbe e impulsar todo lo nuevo. Es necesario desarrollar o hacer las vías de la producción, esos árboles, esas selvas, esos mares y recoger los frutos de ese magnífico combate de los humanos y la naturaleza, que es su verdadera frase. En este momento, de alguna manera, él también comienza a hablar un poco del mercado internacional, habla de la industria y de la agricultura y nos dice, Venezuela es una nación pujante, envidiable, que al alzar a ser sustento y pasmo de los hombres. Martí en Venezuela nos brindó una noción que, claro, no lo hablaba de esa manera, pero una noción que hoy conocemos como la planificación. Él nos decía en esa revista, sin orden ni concierto, ni gran traba entre sí, ni fin común, sin plan fijo, sin objeto determinado, sin engranaje íntimo y sin marcado fin patrio, al final las cosas no se resolverán. En fin, Martí de verdad dejó, yo no soy experta, pero los que escriben sobre él, en el caso de su visita a Venezuela, dejó a Venezuela un gran pensamiento humanista, un gran pensamiento moderno, un gran pensamiento americanista ya. Y por supuesto, no voy a meterme acá con la cuestión de Bolívar, sino solamente para decir algunas frases porque, que están expresadas en 3 héroes sobre Bolívar, para darle la oportunidad a los otros también de que puedan participar, como dice Patricia. Él nos dice en esa obra, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque pueda ser honrado, todos los hombres, y debe ser un hombre honrado. Luego nos dice más abajo, en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro.
En estos hombres van miles de hombres, un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados, esos 3 hombres son sagrados. Bolívar de Venezuela, San Martín del Río de la Plata, Hidalgo de México. Aquí, además, nos dice sobre Bolívar. Bolívar era pequeño de cuerpo, los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera esperando siempre la hora de montar a caballo. Era su país oprimido, que le pensaba en el corazón y no le dejaba vivir en paz. La América entera estaba como despertando. Y después dice, un hombre solo no vale nunca más que un pueblo entero, pero hay hombres que no se cansan cuando su pueblo se cansa y que se decida la guerra antes que los pueblos, porque no tiene que consultar a nadie más que a sí mismo, y los pueblos tienen muchos hombres y no pueden consultarse tan pronto. Ese fue el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por la libertad de Venezuela, cuando parecía que Venezuela se cansaba. Muchas gracias, Maigua. Quería agregar algo ahí en este punto. Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, adelante. Me parece que es súper interesante todo lo que nos ha detallado Maigualida. Claro que Y sí. quería agregar algo de que el Martí político, revolucionario, intelectual y emancipador de América asumió como misión avanzar hacia la concepción de una Cuba libre del dominio español, y que desde su llegada a Venezuela, en su texto A Nuestra América, publicado en la primera revista ilustrada en Nueva York, el 10 de enero de 1891, José Martí escribió las esperanzas del continente y también llamó a la unidad e igualdad de los pueblos frente al imperialismo norteamericano. Esto era lo que yo quería agregar. Y también tengo aquí una cita, un pensamiento que diga, que me parece muy acertado, que dice: antes que cegar en el empeño de hacer libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte. Nacerá una serpiente de un huevo de águila. Interpreta ese pensamiento que ya está diciendo la monstruosidad del imperialismo yanqui en toda su faceta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luz Marina. Bueno, este recorrido por América nos ha servido para ver la maduración de este pensamiento de Martí, tanto en lo político como en lo poético, como en lo económico, las esperanzas que puso en este continente que él llamó Nuestra América. Y vemos que ya está advirtiendo desde los años 70, desde la década de los 70, del siglo XIX, sobre la presencia de Estados Unidos cuando le dice a México, un vecino, desde el norte un vecino avieso se cuaja, es decir, que ya él percibe esta presencia, pero en el caso del continente americano, pienso que también se da cuenta de que las nuevas repúblicas no han entendido realmente su papel, no han llevado adelante la democracia que él esperaba y que él anhelaba realmente para estos pueblos de América, y critica a Martí duramente este caudillismo, estos hombres que una vez que llegan al poder, bueno, pues se olvidan de los que realmente deben representar en esas recientes repúblicas, y que estos modos de gobierno realmente no se ajustaban a las realidades del continente. Martí entonces rechaza, de todos los países tiene que salir, primero de México, por culpa de Porfirio Díaz, que ya ve en él un enemigo. En el caso de Guatemala, lo mismo, y cuando llegamos a Venezuela, bueno, pues solamente 6 meses les fue posible vivir allí, porque las ideas de Martí, que sigue siendo hasta hoy, como ya lo dije en el audio chat anterior, un gran rebelde, un hombre que todavía es muy temido por los Estados Unidos y que quisieran que sus intereses prevalezcan, bueno, pues ya desde esta temprana edad, pues Martí estaba condenando este tipo de actitudes y defendiendo ya a los hombres de América y rechazando sobre todo cualquier tipo de imitación, de subestimación. Hace que todo lo que fuera imitación a otros modelos
le pareciera ya algo completamente que tenía que desaparecer. Evidentemente, todas estas conclusiones que él saca después de su paso por el continente van madurando muchísimo más una vez que llega a los Estados Unidos. Hay una frase que me gusta de Roberto Fernández Retamar que dice: en los Estados Unidos iba a revelársele a Martí imprescindible para comprender mejor nuestra propia América. Voy a dejarle la palabra a otro compañero o compañera. Me parece que Ana quería hablarnos de la presencia de Martí en Estados Unidos. Yo no voy a entrar mucho, yo me voy a circunscribir a la parte de Blaine, Martí y James Gillespie Blaine. Y bueno, y voy a hacer algunas definiciones para poner en contexto a Martí, porque como dije en el chat, en el audio chat anterior, Martí tenemos que echarle mano en el momento actual, porque sus enseñanzas están nunca más que ahora vigentes para guiarnos en la lucha que tenemos que llevar adelante para conseguir el progreso del mundo. Entonces, Martí llega a Estados Unidos en 1881 y ahí está hasta 1895, que regresa a Cuba para dar su vida por la independencia. Y este es un tiempo en el cual se coincide con el momento de la explosión de la industrialización en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también del surgimiento de movimientos obreros en Estados Unidos. Este periodo histórico tiene como antecedente para su análisis la doctrina Monroe, que es de 1823, América para los americanos, que expresa ya el interés que tiene Estados Unidos de apoderarse de América Latina y del mundo, si puede. Porque cuando hablamos del surgimiento del imperialismo, fase superior del capitalismo, el surgimiento del imperialismo, que es también de esa época, está dado por la necesidad de obtener a todo precio materias primas y nuevos mercados que tienen los imperios coloniales de esos tiempos, Inglaterra, España y más tarde Estados Unidos. Y la ideología imperialista se puede definir como es una lucha sin cuartel entre los estados-naciones capitalistas por el dominio del sistema o del mundo capitalista en expansión. Y ese dominio tiene que ejercerse necesariamente por la fuerza, cueste lo que cueste, y además haciendo valer su hegemonía. Creo que eso lo estamos viviendo en este momento más que nunca, en que estamos abocados, según plantean algunos especialistas, a una tercera guerra mundial, si es que no estamos ya en ella. Entonces, volvamos a Martí y a Blaine. Lo que hice, como no soy especialista en estos temas, es ir a buscar a los que saben de estos temas. Y encontré un artículo muy bonito. Bueno, primero vamos a definir quién es Blaine, quién es James G. Blaine, que es un político norteamericano que es contemporáneo de Martí, nace en el 30 y muere en el 93 del siglo XIX. Es un gran político norteamericano que caracterizado por un gran carisma y fue un gran orador y que fue secretario de Estado en este periodo. Hay un libro que se llama Martí y Blaine, que lo escribe un profesor de la Universidad Autónoma de México, se llama José Bayón Aguirre, donde él explica, analiza la evolución de la obra de Martí en relación con la política internacional él le llama sudamericana, del secretario de Estado norteamericano James G. Blaine. Es decir, existe toda una tesis de doctorado sobre este tema para los que estén interesados. Él, en ese libro se explica cómo el 4 de marzo de 1881, este James G. Blaine ocupa el pensamiento de Martí durante 10 años y con el cual Martí no cesó de batirse, a pesar de que lo consideraba como un hombre inteligente, pero se oponía fieramente a su política expansionista. Blaine que ya había intentado el movimiento hacia el sur, aprovechando la guerra del Pacífico entre Chile y Perú, y es el que logra obtener
del Congreso norteamericano de la época la convocatoria para realizar la conferencia, que después le llaman Conferencia Panamericana, ¿no? Que es la primera conferencia internacional de la que surge, a partir de esa, surge el texto de Martí, que es el ensayo en Nuestra América. Pero bueno, desde lo que es esa conferencia, creo que José Antonio se va a referir a eso, así que entonces yo no voy a ir más allá. También encontré, buscando este tema, un artículo de la gran profesora Francisca López Cibeira, profesora de Historia de la Universidad de La Habana, que se llama Una advertencia martiana, en la cual ella dice lo siguiente: durante los últimos meses de 1889 y los primeros de 1890 se desarrolló en Washington la Conferencia Internacional Americana, identificada como primera conferencia panamericana posteriormente. Años atrás, el secretario de Estado, James G. Blaine, había intentado una reunión de este tipo, pero que no pudo realizarse, entre otras razones, porque asesinan al presidente James Garfield en el 81, a pocos meses de haber asumido el poder, lo cual modificó la situación del país. En 1889, los republicanos volvieron a la presidencia, esta vez con Benjamin Harrison, y con él volvió Blaine a ocupar la Secretaría de Estado, desde la cual impulsó nuevamente este proyecto, el proyecto de tratar de reunir a todos los países de la América Latina para realizar una conferencia con los objetivos para empezar a consolidar ese poder expansionista de Estados Unidos en esta zona del universo o del planeta. Y con él volvió Blaine a ocupar la Secretaría de Estado, desde la cual impulsó nuevamente este proyecto que se correspondía con los intereses norteamericanos en su etapa de desarrollo impetuoso hacia la conversión en una potencia mundial. De aquí voy a leer una frase que escribe Martí, una reflexión que hace Martí sobre Blaine, y dice: Blaine no pierde tiempo, no se cuida de lo que dirán sobre su propia manera de entenderse cuando fue secretario de Garfield con nuestros países hispanoamericanos, con Colombia, con Chile, con el mismo México. Es tan doloroso como oportuno saber que la paz de un pueblo depende a veces de los juegos políticos de dos rivales que se disputan el mando en un pueblo extranjero, en este caso Estados Unidos. Saquen sus conclusiones, fíjense la clarividencia de Martí, la inteligencia política de Martí y lo vigente que es ese pensamiento de Martí en un contexto actual. También esta otra frase, este otro pensamiento que él enuncia, que tal vez no lo digo exactamente porque lo voy a leer de una fuente que no está en español. Dice: el que hable de unión económica habla de unión política. El país que compra es el que decide. El país que vende es el que se debe plegar. Los intercambios comerciales deben ser equilibrados para garantizar la libertad. El país que corre a su pérdida no vende el país que corre a su pérdida no vende que a un solo país, y el país que saldrá vencedor vende a más de un país. La influencia de un país sobre el comercio de otro se convierte en influencia política. Eso se parece mucho al pensamiento de Marx, de la concepción materialista de la historia. Esa es mi interpretación de estas cosas que dice Martí. La doctrina Monroe está presente en este momento de nuestra historia. Lo ha dicho Trump en el 2019, cuando él dijo que los Estados Unidos no iban a permitir que ningún otro país se inmiscuyera en su poder en América Latina. Y puedo decir que en el mundo, porque estamos en una situación en la que ellos por todos los medios han desatado dos guerras que están acabando con la vida de poblaciones enteras
vuelvo a decir lo mismo que dije, están intentando exterminar poblaciones enteras, están acabando con la economía mundial, están destruyendo todos los las cosas, las grandes ventajas que se ganaron en la lucha, por ejemplo, aquí en estos países europeos, en la lucha en las calles después de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas cosas se están perdiendo, ya no tenemos médicos, ya no tenemos maestros, digo no tenemos porque los que vivimos aquí lo sabemos, que faltan médicos, que faltan maestros, y que lo único que hacen nuestros dirigentes es enviar el dinero de nuestros impuestos para comprar armas, para generar genocidio, para generar muerte, para destruir países enteros, países que son hermanos, como por ejemplo es el caso de Ucrania y Rusia. En fin, Martí nos sigue alumbrando en este momento, lo tenemos que tener presente y vemos cómo él desde esa época que siendo un hombre joven, pero tuvo esa clarividencia, esa inteligencia política y nos sigue, igual que Fidel, nos sigue mostrando el camino de la lucha que hay que llevar para poder ganar esta batalla contra el mal, contra el egoísmo del hombre, contra el imperialismo. Me parece que es lo que saco yo en conclusión de esas cosas que Martí ya anunció en el siglo XIX y que se mantienen junto con nosotros en la actualidad. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por esa presentación. Y yo pienso que tenemos que en los próximos audiochat dedicarle quizás un audiochat a las ideas económicas de Martí, que son quizás una parte de las que menos se conocen de su ideario, porque, bueno, conocemos al Martí político, al Martí poeta, al Martí, bueno, pensador, pero filósofo incluso, pero esta parte de su creación, tanto escrita como discursiva, como su pensamiento en general, que está desarrollado en muchísimos de sus escritos, que también ha sido analizado. No es que no haya sido trabajado, se ha analizado muchísimo, pero es una parte de las que quizás menos se divulga en el presente, porque bueno, tenemos a la figura martiana que tiene tantos y tantas aristas que casi siempre se privilegian quizás las que más hemos escuchado. Yo quería citar una parte que cita Alejo Carpentier en un escrito que se llama Vigencia del pensamiento de Martí, donde él introduce una cita larga, que no voy a leer en su totalidad, pero que me parece muy, muy apegada a lo que tú acabas de decir, porque Martí es nuestro contemporáneo, sigue siendo nuestro y de hoy. Dice así Roberto Fernández Retamar: encarcelado y llevado a juicio por atacar un cuartel en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953, Fidel Castro responde a los jueces que quieren conocer al instigador del ataque. Es José Martí. Años después, los dos grandes documentos políticos en que se fija la orientación del proceso revolucionario desencadenado aquel 26 de julio, las llamadas Primera Declaración de La Habana y Segunda Declaración de La Habana, comienzan remitiéndose a José Martí. Este dirigente político, que sigue siendo subversivo 60 años después de su muerte, es el escritor a quien Rubén Darío llamó maestro y Alfonso Reyes supremo varón literario, el mismo a quien Gabriela Mistral consideraba el hombre más puro de la raza, y Ezequiel Martínez Estrada no solo un héroe, sino además un santo, un sabio y un mártir. ¿Quién es este hombre extraño a quien, al cumplirse el siglo de su nacimiento, el propio Fidel Castro atribuye la paternidad de la más dramática revolución del continente americano, a quien recitan de memoria a los escolares de su tierra y los escritores más exigentes, a quien reclaman para sí pensadores de diversas orientaciones? ¿Quién es este hombre?, nos pregunta el poeta, que antes de sus 18 años, después de haber padecido presidio político, salió desterrado de su isla y no vivió sino para ella, y regresó a los 42 años a morir peleando en la guerra que él organizara y donde no llegaría a herir a nadie, y que sin haber publicado libros dejó millares de páginas escritas en la mejor lengua española y previó en política y en arte, y al que hoy citan los estadistas, los escritores y los hombres sencillos y lo reverencian todos? ¿Quién? Esto, bueno, pues nos pone un poco los pelos de punta cuando seguimos pensando en la actualidad que tiene este Martí, cuando vemos todo lo que está ocurriendo hoy, como bien tú dices, y bueno, voy a darle la palabra a José Antonio para que veamos que esta actualidad de Martí va mucho más allá de lo que podemos pensar, y que hay mecanismos que ha creado el imperialismo que a veces nosotros no percibimos y que son ya revelados por Martí en el siglo XIX, en estas dos grandes conferencias que fueron
o a raíz de ellas, la Conferencia Monetaria y la Conferencia Interamericana de Washington. Adelante, José Antonio, si estás con nosotros. Creo que perdimos a José Antonio. ¿Nos escucha, José? Yo no lo veo conectado. Bueno, hay que recordar en lo que José Antonio se conecta que es precisamente en esta tierra, que es los Estados Unidos, donde también Martí trabajó como periodista, como cronista para toda la prensa latinoamericana y también estadounidense. Si hay un gran cronista de la vida y de la época en los Estados Unidos, es José Martí. Escribió para La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires, La América de Nueva York, El Partido Liberal de México y otros periódicos locales como The Hour y The Sun. Martí vivió también de dar clases de español, trabajó como traductor. Aquí publicó, como lo habíamos evocado anteriormente, su poemario breve Ismaelillo, que como sabemos dedicó a su hijo, y también sus versos sencillos, que no publicó de inmediato, pero que sí publicó después. Es allí también donde se encontró con los grandes organizadores de la guerra de independencia de Cuba, la segunda guerra de independencia, o más bien la guerra chiquita, que fueron Máximo Gómez y Antonio Maceo, y sabemos que, bueno, tuvo una ruptura con estos dos jefes militares en el año 84, y bueno, a partir o a raíz de ese desacuerdo, bueno, pues Martí desarrolló otras ideas hasta que finalmente, bueno, se convirtió en él, allí mismo en el seno del monstruo, en el organizador de esa gran guerra, esa guerra necesaria, que estuvo organizando durante años y fundó también el Partido Revolucionario Cubano. Es decir, que hay muchos hechos que nos hablan de este Martí joven, pero con una visión política extremadamente madura, extremadamente grande para su edad. Bueno, no olvido tampoco que allí publicó también La Edad de Oro con solo 4 números y que defendió con ímpetu a Cuba y a los cubanos en una carta titulada Vindicación de Cuba en el periódico The Evening Post. Sí, quería agregar algo ahí acerca del llamado constante que hace José Martí y que hace que se conozca la verdad de los Estados Unidos, ¿no? Y que trasciende en el contexto histórico. No solo hoy son más profundas las desigualdades, las violencias, la discordia, la inmoralidad y los desórdenes de la sociedad, sino también porque su condición de imperio decadente ha dejado de ser una república, no ha dejado de ser una república autoritaria y codiciosa, que sigue vigente en los pensamientos de Martí y que el Estados Unidos se cree con esta fuerza encima de todos los pueblos de América y que luchan por mantener su independencia, y lo estamos mirando actualmente, las políticas que utiliza contra nuestro país de bloqueo, de apoderarse de las economías de los pueblos indefensos como África y demás. Eso solo quería acotar en esta parte antes de que hagas el cierre, porque creo que actualmente sigue vigente todo este pensamiento de Martí, y por eso es que Ana Caterine constante dice que tenemos que echarle manos a Martí. Realmente tenemos que tener a Martí como un arma, como si fuera es una leyenda constante para podernos apoyar cada vez que tengamos que rebatir cualquier tema que vaya en contra de nuestros principios. Y bueno, hasta aquí era lo que quería comentar. Claro que sí, Luz Marina. Y bueno, yo pienso que este antiimperialismo de Martí, bueno, pues nos hizo llegar hasta donde estamos aquí hoy, porque yo pienso que no se reúne uno un viernes por la tarde con cualquier amigo para poder hablar de este tipo de temas, sino personas que estemos preocupados por el destino del mundo, de nuestra América y de nuestra patria también. Yo quería, antes de que José Antonio regrese, no sé por dónde está, recordar, bueno, que uno de los grandes seguidores de la idea de Martí fue Mella, antes de llegar a Fidel, por supuesto, y que Mella se inspiró en casi todos los principios que desarrolló Martí. Uno de estos principios también fue el de la educación. Recuerden que Mella creó una universidad para los obreros en Cuba, es decir, se preocupó por la enseñanza a todas las personas en Cuba como en otras regiones de América. Recuerda cómo Martí se inspiró en lo que vio en el continente para desarrollar esta idea de la educación popular. Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en el pago,
el deber de contribuir a la educación de los demás. Bueno, esto es una cita de Martí que Mella retomaba muchísimo para decir el porqué de este interés suyo por crear esta universidad. También ella impartió clases en la llamada Escuela Racionalista y evidentemente se inspiró de su antiimperialismo para desarrollar todo su pensamiento. Creo que es uno de los grandes impulsores también en nuestra patria del estudio de la obra de Martí y de los ideales de Martí, de sus virtudes también. Bueno, leer las glosas al pensamiento de Martí de Mella creo que es como una guía también para todos nosotros hoy en lo que es el orden en que debemos aprender su pensamiento, lo mismo literario que antiimperialista. Bueno, yo pienso que es importante recalcar, no sé si José Antonio regresará con nosotros, que a raíz de esto que ha dicho Ana, hay que recordar que estas dos conferencias son conferencias en las que Martí desarrolló todo su genio, tanto discursivo como económico, y que también son una muestra de cómo él percibió este gran peligro que se acercaba ya a las tierras de América y que más tarde se llamó imperialismo. Martí, precisamente a raíz de estas dos conferencias, la conferencia interamericana de Washington y la conferencia monetaria, procede a la lectura de su discurso Madre América ante los delegados de la conferencia, con el cual hace un llamado a reconocer las potencialidades de nuestro continente y a no renegar de él. Esto también lo desarrolla más tarde en nuestra América, como bien dijo Ana. Llamó la atención sobre las verdaderas intenciones de Blaine, de James Gillespie Blaine, bueno, tiene un nombre un poco raro, quien deseaba una unión monetaria para el continente y explicó los peligros de su política continental, esa que ya él había percibido en los años 70 cuando estaba en México. Eso nos da a entender la madurez que él había alcanzado en estos años en que vivió también dentro de los Estados Unidos, es decir, que no solamente era algo que él veía de lejos, porque lo vio en el continente, pero después lo pudo ver en el interior del monstruo. Recuerden, bueno, toda la defensa de Martí de los héroes de Chicago. Publica más tarde Nuestra América en la Revista Ilustrada de Nueva York, que es una revista de mucho prestigio en esta ciudad estadounidense, y bueno, más tarde este mismo escrito se publica en el Partido Liberal de México. La conferencia monetaria y la conferencia interamericana le dan mucha razón a Martí, y por fin Martí logra que este peligro del bimetalismo que deseaba Blaine y de otras patrañas que había diseñado para crear esta dependencia económica de los países del sur, bueno, pues que no se lograra. Martí hace realmente un muro de contención que logra que el resto de los países de América Latina apoyen sus ideas y bueno, logra ganar la batalla contra el monstruo, cosa que después, desgraciadamente, en el siglo XX tuvo otros derroteros. Bueno, de esto... Un abrazo, Patricia, ¿me escucha? Sí, cómo no, adelante. Venía en guagua cuando comenzó el audio chat, porque es la hora que yo salgo del trabajo, y no había podido participar, los he venido escuchando todas las exposiciones, ¿no?, magistrales que han ido dando. Y bueno, quería, para aportar un poquito, ¿no?, al debate también, tocar el tema, un tema de que, bueno, por lo menos yo no veo que se toque mucho, ¿no? Que de un Martí que, además de ser un gran periodista, un excepcional poeta, un hombre de una prosa sobresaliente y muy hermosa además, generalmente es tan bonito todo eso que se nos va mucho la atención hacia esa parte, pero también hay un Martí que es un Martí conspirador, hay un Martí que es un organizador de una revolución, hay un Martí que es un revolucionario radical, como él mismo decía. Radical es el hombre que va a las raíces de las cosas. Y ese Martí que creó un partido adelantándose a su tiempo para dirigir una revolución. Yo creo que es muy importante también tocar siempre ese tema, esa arista del Martí revolucionario, el Martí que organizó la revolución y organizó la revolución muy apegado a los tabacaleros, a los obreros del exilio, ¿no?, que fueron los que con sus aportes, de sus escasos salarios,
aportaban, ¿no?, a la causa a través del propio Partido Revolucionario Cubano, del cual él fue el delegado. Hay anécdotas incluso en su vida de las conspiraciones donde él se veía envuelto, de cómo los espías se le trataban de acercar, y él, a pesar de saber que eran espías, pues les daba un trato a lo público amable e incluso afable, ¿no? Y era para confundir a los que le pagaban, como bien dijo él, porque pensarían que él estaba pagando mejor, y pondría en cuestionamiento, ¿no?, cualquier información que esos espías pudieran dar. O sea, hay toda una serie de anécdotas sobre la vida de Martí que se refieren a esta parte, ¿no?, de las conspiraciones por lograr la independencia de Cuba, una revolución anticolonial, una revolución antiimperialista, porque hay que recordar que España también era un imperio, era considerada un imperio de los antiguos imperios europeos. Y hay una frase también, esa frase que en su testamento político, como se le llama, la carta a su amigo Manuel Mercado, donde él dice, en silencio ha tenido que ser, y eso también es una prueba de cuánta conspiración hubo, ¿no?, para poder lograr que los Estados Unidos, en el lugar donde se desarrollaba, donde se planificaba esta revolución, los gobernantes de ese país no percibieran en Martí el fin que tenía real, el fin real de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se echaran sobre las Antillas y cayeran con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América. Y ese fue el objetivo, ¿no? Él lo dice, cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Y ahí uno se da cuenta de que en ese momento ya Martí no solo pensaba en la independencia de Cuba como colonia de España, ¿no?, sino además pensaba en la independencia de Cuba de los Estados Unidos de Norteamérica, como nueva potencia, como nueva potencia hegemónica, que bien sabía Martí que intentaba apoderarse de Cuba por varias vías, incluso ofrecimientos de comprar la isla a España y toda una serie de cosas. Todo eso es muy interesante porque incluso Martí, aunando porque la revolución tenía que echarse a andar, y apeló incluso a la unidad con personas con las que no compartía sus ideas, ¿no?, como fue el caso de determinadas personas que eran anexionistas. Y él tiene una carta rimada a Néstor Ponce de León donde manifiesta, ¿no?, que no comparte esas ideas, pero que si ellos quieren unirse a la lucha, pues que él los deja participar en esa batalla. Él siempre tuvo en claro que Estados Unidos era el principal enemigo, más que España incluso, de el futuro de Cuba. Y todo esto tiene, por supuesto, causas en lo profundo que veía Martí. Era un hombre que tenía esa visión de futuro y nos advirtió en varios de sus escritos sobre ese papel que tendrían los Estados Unidos sobre nuestra América en general y también en el mundo. Quería, dejarles este pequeño aporte y bueno, me quedo en escucha de todos ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, Abel. Gracias, Abel. Yo quería simplemente acotar algo. Un momentico, Luz Marina, por favor, antes que se me vaya la idea, por favor. Yo quería acotar algo aquí, que bueno, esto es una parte de la vida de Martí que tenemos que abordar de manera individual en otro audio chat. Que estos mismos hombres que perseguían a Martí, que pertenecían a lo que viene siendo el ancestro de la CIA, que eran los Pinkerton, la agencia Pinkerton, y todos estos mecanismos que utilizó Martí para enfrentar desde el silencio y desde su inteligencia magnánima a este peligro de los Estados Unidos cuando estaba viviendo en el seno de este país y que ya estaba organizando la guerra necesaria, está muy bien recogido en un libro
que se llama Los escudos invisibles, un Martí desconocido, que les aconsejo a todos, creo que se puede encontrar en PDF en las redes, que es un libro de Raúl Rodríguez Lao, que ha trabajado mucho este aspecto de la vida de Martí, que quizás se conoce menos, pero que no es para nada menos interesante. Y esto es otro aspecto de su vida que nos da la medida de la paleta tan grande de virtudes que tenía este Martí, que conocemos como poeta, como iniciador de la literatura latinoamericana, del modernismo, de lo mejor del periodismo también que tenemos en el continente y en el planeta, de las mejores crónicas que haya también de América y de los Estados Unidos, porque no solamente del continente del centro y del sur de América, sino también del norte, y que también tengamos a un Martí conspirador que logró desafiar a un enemigo poderoso que ya en aquel momento estaba dando sumas importantes de dinero para lograr su objetivo con Cuba, y que Martí haya logrado vencerlos a todos con su inteligencia y con su astucia. Esto es una prueba más de que Martí era realmente un hombre grandioso, y que hemos tenido mucha suerte de tenerlo como ejemplo y como guía en nuestro país desde entonces y hasta hoy. Adelante, Lucy. Discúlpame, Patrick, que traté de interrumpir sin querer. Me acordé de la hermosa pintura que ha hecho un artista del tabaco llamado Milton, que esa pintura es una pintura de óleo sobre papel manufacturado con incrustaciones de hoja de tabaco, y precisamente trata del tema de la conspiración a través de su arte, que el 29 de enero de 1895 Martí envía desde Tampa a La Habana a Juan Gualberto Gómez, envuelto en un tabaco identificado con la anilla Libertador, la orden de comienzo de la guerra de la independencia. Era eso lo que yo quería, porque me acordé de aquel evento bonito que hicimos, ¿recuerdas? Del concurso de José Martí, y realmente esta parte habla de la conspiración que hace Martí hacia a Cuba, tratando de dar la orden de comienzo de la guerra de independencia. Gracias, Luz Marina, por ese recordatorio. Es verdad que tú lo habíamos visto cuando hicimos ese concurso. Y yo quisiera recordar que también existen unos dibujos animados sobre esta parte precisa de la vida de Martí, que bueno, pueden encontrar en el canal Europa por Cuba. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder repetirlo en el canal, y ahí están los 6 capítulos de ese Martí conspirador, Martí a veces poco conocido, pero no menos genial y necesario. Yo quería recordar que después de, desgraciadamente, la muerte de Martí, a pesar de que Martí le hace frente a los Estados Unidos y que se logra esta independencia desde el punto de vista económico de las tierras de América, muchos han sido los intentos de Estados Unidos de apropiarse de una u otra forma de nuestras tierras. El primero fue en el año 1910, cuando se funda la Unión Internacional de Repúblicas durante la Cuarta Conferencia Internacional de Estados Americanos. En el 47, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca instituyó el principio de una solidaridad colectiva que la Carta de Bogotá reforzó al año siguiente, dando origen a la OEA en el año 47. Sabemos que la OEA hasta hoy no ha sido más que un ministerio de colonias yanqui que ha sido nefasto para nuestro continente. Otra cosa es que desde entonces hasta hoy esta política intervencionista de Estados Unidos, para la cual América Latina sigue siendo la región más importante del mundo por sus recursos económicos y su cercanía, no ha cambiado ni un ápice. Que durante las reuniones del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este en el año 62 en Uruguay surgió la propuesta de ayuda, entre comillas, a los países latinoamericanos, conocida como la Alianza para el Progreso, y que precisamente es en la negativa cubana frente a esa nueva maniobra de establecer tratados para los pueblos de América que se escuchó una nueva vez la voz de Martí a través de nuestros dirigentes cuando rechazamos esa alianza, y que eso provocó la salida de Cuba de la OEA, ese organismo que Fidel
desde su magnánima inteligencia también, catalogó como un cadáver insepulto. Aunque sabemos que Estados Unidos no logró su afán en el siglo XIX, sabemos que desde el 44, desgraciadamente, a través de los acuerdos de Bretton Woods, Washington logró imponer el dólar como moneda de referencia en el mercado mundial con una relación nominal con el oro. Así, la masa monetaria en circulación en el mundo, que se garantizaba antiguamente en reservas de oro, ya no es hoy el caso, ha hecho que, bueno, esto muestra cómo Estados Unidos dibujó un nuevo sistema financiero internacional que ya no solo afectó a los países de América Latina, sino que le permitió desde el año 44 una dominación total sobre el resto de la humanidad. Bueno, sobre este punto podremos hablar si acaso en otra ocasión, pero bueno, quería recordar estos intentos, también el intento del ALCA, el área, ¿no?, de libre comercio de las Américas, que se derrotó gracias al empuje de nuestros países, a Hugo Chávez, a Fidel y a todos estos grandes dirigentes que desde América también se alzaron en contra de este tratado de libre comercio de América del Norte con el resto de las naciones americanas. Bueno, hay otros que persisten desgraciadamente, como el tratado con Estados Unidos, Canadá y México, la famosa NAFTA. Otros tratados han sido desgraciadamente también firmados con Centroamérica, la región andina, en fin, pero otro de los más recientes es la Alianza del Pacífico, el Consenso de Washington, es decir, que bajo nombres diferentes el objetivo siempre ha sido idéntico, el mismo. Ante esto, evidentemente, los países de América Latina se han unido y han creado también sus propias asociaciones, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del año 2011, la CELAC, que incluye 33 países, que son todos primero, algunos de habla hispana, pero no todos, hay otros también de habla inglesa, de habla portuguesa. Somos 33 países en el seno de la CELAC. Evidentemente también hay que recordar el ALBA, los acuerdos del ALBA que también han permitido hacer muchos proyectos en el continente, proyectos de solidaridad entre países del área, como la alfabetización de millones de latinoamericanos gracias al método Yo Sí Puedo, la creación de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, el restablecimiento de los diálogos por la paz en Colombia, en La Habana, entre otros. Bueno, aquí podríamos dar muchísimos ejemplos, la existencia de Petrocaribe. En fin, muchos han sido los intentos de unión que se han logrado en el continente latinoamericano, pero en el origen de todos esos grupos, de la CELAC, del ALBA y de todo lo demás, está evidentemente el pensamiento de Martí. Creo que esto ha sido una manera de ir en contra de todos estos designios de los Estados Unidos que se han diseñado, como bien lo sabemos, desde 1823 con la doctrina Monroe. América de los americanos y no para los americanos, que somos nosotros. Sí, quiero compartir con todos ustedes dos mensajes, dos audios que nos envió el diputado Yusuan Palacios Ortega, y quien es además uno de los líderes del movimiento martiano en Cuba, y que se ha dedicado parte de su vida académica para estudiar la vida y el pensamiento de José Martí. Entonces quiero compartir estos dos audios con ustedes. Él pidió disculpas por no poder participar en este audio chat, pero creo que con estos audios vamos a estar muy contentos de escuchar sus palabras. Así que cuando estés lista, lo puedo poner. Rodrigo. Perfecto, avanzo entonces. Ahí va. Me dicen si se escucha. Buenas tardes. Bueno, espero que no se haya terminado aún el audio chat. Y bueno, primero quiero ofrecer disculpas porque sé que ya son 2 semanas que se programa, se organiza este audio chat y bueno, no he podido estar presente por razones de salud. Ahora, por ejemplo, estoy acá en Sahuatana en la vinculación que, bueno, realizo como diputado por este municipio y realmente se me hace un poco difícil poder estar dentro del audio chat, ¿no? Digamos, plenamente. Pero sí creo que es muy importante y ojalá esté en tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan escuchar este mensaje, este saludo, por el tema también, ¿no? Que se está
abordando Martí hoy, yo creo que es indispensable continuar hablando de Martí. Es una presencia que todo el tiempo nos está acompañando. El hombre más puro de la raza, dijera Gabriela Mistral, la chilena. El misterio que nos acompaña, recordando a Lezama, el maestro, nuestro apóstol de la independencia, el héroe nacional. Sin lugar a dudas, el alma también de la patria, de la nación, el símbolo mayor del alma de la nación cubana. Y creo que nos hace mucha falta Martí. Sigue siendo una necesidad, una motivación permanente. Asirnos al pensamiento emancipador, liberador de José Martí. Los dilemas de hoy, para entenderlos, para enfrentarlos, necesariamente hay que ir a Martí, hay que volver a Martí, hay que hurgar en las esencias martianas, sus ideas, su pensamiento, sus valores, sus doctrinas. Lo que defendió en su día sigue siendo hoy motivo también para una defensa, para salir al camino revolucionariamente, siendo coherentes, siendo consecuentes, con una verdad, con una causa común, con lo que defendemos, lo que hay que seguir defendiendo. En definitiva, ante una crisis que estamos padeciendo tan fuerte en todos los órdenes, pero en el orden espiritual, en el orden humanístico, en el orden de los valores, en el orden de los modelos, de los paradigmas incluso culturales, como civilización. Yo creo que ahí nos está haciendo falta Martí, porque nos ayuda a enfrentar esta crisis humanística, nos ayuda a combatirla, nos da las herramientas éticas necesarias para este enfrentamiento. Y nos da también un grupo de ideas, nos va señalando un camino, sin imponernos nada, pero sí mostrándonos y dejando claro que en todo hay que poner en paz a tiempo las dos pesas de la balanza. El equilibrio para Martí del mundo parte de ese equilibrio también personal, de ese equilibrio en un orden familiar, social, nacional, incluso no solo internacional. Y tiene mucho que ver con ideas que son esenciales. La utilidad de la virtud, el mejoramiento humano, en definitiva, el ejercicio, la vocación de servicio, la vocación de servir a los demás, de hacer por los demás. La idea del bien, indispensable, asumirla, asirnos a ella. Martín no sabe. Martín no sabía odiar. Y ese es un elemento que define también su carácter entero, que define su pureza de alma, su pureza en su pensamiento, en sus sentimientos. No dejaba de enfrentar lo que estuviese mal, porque recordando una de sus ideas, porque a mí me enorgullece no solo todo lo cubano, sino todo lo que se hace en Cuba, si se hace bien, porque nuestro vino es de plátano, y si sale agrio es nuestro vino. Hay una honda postura revolucionaria en Martí. Es un revolucionario en Martí, es un hombre actual, es un hombre contemporáneo, es un hombre que combate lo mal hecho, que critica lo que hay que criticar como un ejercicio. El ejercicio del criterio, pero lo hace con ética, lo hace con respeto, lo hace
con esa altura que lo define, porque supo elevarse sobre lo común de la naturaleza humana. Yo creo que esos son expresiones de la vida de un hombre, del sentipensar de un hombre como él, que sigue teniendo una actualidad impresionante. Ahora tenemos que hacerlo vigente todo el tiempo, y hacerlo vigente no es leernos todas sus obras y aprendérnoslas de memoria, pues seríamos unos eminentes lectores y unos eminentes hombres memorísticos. Hacerlo vigente no es citarlo todo el tiempo. Martín no puede ser citado por conveniencias o por ocasión, o por un asunto de ocasión, porque nos va a legitimar, más que hay que citarlo cuando realmente es imprescindible asirnos a él para entonces aplicarlo en la vida cotidiana, en nuestro actuar, en nuestro quehacer, en nuestro proyecto socialista, en nuestra construcción colectiva de una nación, de una república. Hay que seguir forjando y fraguando la república soñada por él. Yo creo que tenemos mucho que hacer todavía, desde el punto de vista de la formación humana, de la formación ciudadana, de la formación martiana. Formemos hombres y mujeres con dignidad, con ética, patriotas, y hagamos entonces valer aquella idea de que la fórmula del amor triunfante es con todos y para el bien de todos. No es un saco en el que cabe cualquier cosa. No, Martín no excluye a nadie, ciertamente, pero no excluye a nadie que sea digno, que sea patriota, que tenga vocación de servicio, que respete el derecho de los demás, que muestre un carácter entero, que piense por sí, que trabaje con sus propias manos. Ahí está también la fortaleza ética de Martí. Ahí está también el con todos, hombres y mujeres, negros y blancos, instruidos, analfabetos, ricos y pobres, cubanos que están dentro, cubanos que están fuera de Cuba, pero con dignidad, con patriotismo, revolucionarios de verdad. Y eso también hace parte entonces de cuán vigente está nuestro apóstol, si somos capaces de aplicarlo en nuestra vida cotidiana, si somos capaces de asumirlo como debe ser asumido Martí. No es recordarlo porque se acerca un aniversario de un momento de su vida, es caminar con él, beber de esa fuente que es inagotable, pero que nos sigue señalando un camino, el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino de la igualdad de derechos, el camino de la equidad, el camino de la equidad. Nuestro proyecto social, socialista, no lo será plenamente sin la base martiana. Tiene que serlo, tiene que tenerla, necesariamente. No habría socialismo en Cuba sin José Martí, aun y cuando él no haya militado en las ideas socialistas. Eso es otro tema. Pero no fue antisocialista, nunca se declaró antisocialista, y de eso pudiéramos hacer un audio chat, pudiéramos debatir. Por lo pronto, que nos queda a todos muy claro, que sí se pronunció contra el imperialismo, contra ese modelo que no quería para Cuba, que no quería para nuestra nación, que no quería para los cubanos, y defendió una postura ética, siempre la ética martiana, en su proyecto ultrademocrático. Y dijo Mella, tenemos que descifrar el misterio de ese proyecto ultrademocrático de José Martí. Ahí está su concepto, ahí está su idea. Y yo creo que hay que volver a él, no solo porque nos da respuestas, no solo porque nos está haciendo una propuesta. Martí nos está brindando una alternativa anticapitalista, anticolonialista, antineocolonialista, antifascista, antineoliberal, antiimperialista. Es volver a él también por el placer de leerlo
por el placer de asumirlo como filosofía de vida, por el placer de que nos ayude a ser mejores personas, mejores seres humanos, que nos ayudemos entre nosotros, que seamos solidarios entre nosotros, que nos respetemos entre nosotros. Y creo que hay elementos que son claves para volver a Martí, para recordarlo todo el tiempo, para traerlo al presente, para, por supuesto, seguir construyendo un camino con su presencia, con sus valores, con esa sinceridad, con esa honradez, con esa humildad que lo definió, que lo caracterizó. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Ahí está, el hombre sincero, el amigo de nuestros niños, nuestras niñas. Para ellos, sabemos que escribió La Edad de Oro, se cumplirán 135 años próximamente, y como él lo decía en una de sus últimas páginas, no nos anunciamos, algo así parafraseando, porque cuando se hace un bien, se hace desde adentro, desde el corazón, se siente algo bueno, se siente un gozo, porque se ha hecho algo bueno, porque se ha hecho algo útil. Es mejor ser útiles a ser príncipes. Yo quiero saludarlos a todos. Quiero compartir estas ideas. Disculpen si me he extendido un poquito. Otro compañero me auxiliará a enviárselas, pero creo que ha sido muy válido, muy legítimo escoger para hacer este audio chat la vigencia de las ideas, del pensamiento de nuestro José Martí. Muchas gracias. Muchas gracias, Yusuan, por tus mensajes. Yusuan Palacio, presidente del Movimiento Juvenil Martiano y director del Museo Fragua Martiana de la Universidad de La Habana, graduado de licenciado en Derecho y máster en Estudios Latinoamericanos, Caribe y de Cuba de la Universidad de La Habana. Trabajó además como juez del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. La promoción de la vida y obra de José Martí lo convierten en un apasionado de su estudio. Integró la Dirección Nacional de la Sociedad Cultural José Martí y fue presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano. Es autor de varios libros, incluyendo un recuento sobre la vida y el pensamiento de Martí. Cuenta con las distinciones por la cultura nacional y la estrella martiana. Miembro del Comité Nacional de la UJC, actual diputado de la Asamblea Nacional de Poder Popular, integra la Comisión Atención a la Niñez, Juventud e Igualdad de los Derechos de la Mujer y el Niño. Fue electo precandidato y diputado en los plenos de la CTC, los CDR, la FMC y la FEM. Muchas gracias, Yusuan. Realmente me han emocionado tus palabras. Bueno, muchísimas gracias a ti también, Guaymash, por hacérnoslas llegar y que hayamos todos podido aprovechar este momento con él y escuchar su voz que es muy, muy dulce y muy apasionada. Bueno, ¿qué agregar después de haberlo escuchado a él? Creo que bueno, que su intervención nos da también muchas ideas para próximos audios, ya como bien él lo afirmaba, y bueno, a partir de aquí creo que nos trazaremos otras líneas de trabajo para el futuro. Si alguien más quisiese intervenir, por favor. Bueno, ya tenemos casi 2 horas 20 minutos de audio chat. Si no tienen nada más que agregar, podemos decir que vamos a concluir este segundo audio chat por Martí. Vamos a decir que hemos de cierta manera abordado puntos un poco generales de su vida y de su obra y todo ese trayecto desde Cuba hasta los Estados Unidos y por fin su regreso a la patria para morir en Dos Ríos por todos nosotros, por nuestra felicidad. Nos encontraremos en otros audio chats sobre su vida que vamos a desarrollar hasta el mes de enero de 2025. Y bueno, pues si no tienen nada más que agregar, agradecerles haber estado aquí con nosotros y haber aportado toda su sabiduría y sus conocimientos sobre la obra de nuestro héroe nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Patria o muerte. Gracias como moderador. Venceremos. Gracias. Gracias a todos los que participaron. Gracias a ustedes, Patria o muerte.
Venceremos. Hasta la próxima. Venceremos. Patria es humanidad. Venceremos.